Muy bien, jóvenes, entonces sé que no nos queda mucho tiempo, déjenme tratar de aprovechar al máximo este poquito de tiempo y lo que quiero es, aunque sea, abordemos el tema de el sistema capitalista. ¿Por qué necesitamos abordar el sistema capitalista? Porque hemos hablado de que todo se resume a unos procesos productivos que permiten elaborar los bienes, que permiten satisfacer a su vez las necesidades. En ese sentido, en ese deambular, en ese ensayo y error, en ese ir generando cada vez una dinámica más compleja, lo que ocurrió con las civilizaciones y con la humanidad en general es que fuimos perfeccionando un sistema, fuimos generando un esquema de intercambio más depurado y esto es el capitalismo. Entonces, el capitalismo, como su definición lo establece claramente, es un sistema de intercambio fundamentado en la búsqueda de la ganancia y en el mecanismo de mercado. ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos producir bienes para satisfacer nuestras necesidades, pero no somos lo suficientemente eficientes haciéndolo autónomamente. Si decidiéramos cada uno de forma autárquica, aunque sean sociedades pequeñas, producir nuestros propios bienes, hubiese sido muy limitado el crecimiento de la población. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos aprendido que lo mejor es especializarse en la producción de unos bienes, generar excedentes y esos intercambiarlos con otros grupos. Por eso es que la esencia que ha permitido el crecimiento de la economía, por una parte, la economía mundial me refiero, y la producción de bienes y servicios a nivel mundial, es que hemos sido capaces de crear comercio dentro de nuestra sociedad y comercio internacional. Entonces, a eso se refiere esto de economía de intercambio. Esta economía de intercambio que caracteriza el sistema capitalista tiene que ver con la existencia de un empresario que en búsqueda de ganancias produce esos bienes, ¿ok? Y tiene que ver con una forma de organización en la cual no hay un ente planificador diciendo qué producir, cómo producir y para quién, sino que el libre juego de oferta y de demanda lleva a la formación de precios y los precios guían o organizan el mercado, por cierto, de forma muy eficiente. Hace rato mis alumnos de Derecho deben estar diciendo, oye, pero la profe habla tanto de eficiencia del mercado y uno ve los mercados y no los ve tan eficientes. Ciertamente, jóvenes, no todos los bienes se producen de forma eficiente. Y además, para que el mecanismo de mercado funcione muy bien, tiene que haber unas condiciones importantísimas como la siguiente. Muchísimos productores, muchísimos consumidores, información manejada por todos, productores y consumidores, para que nadie pueda influir directamente sobre los precios. Es decir, para que esos precios tengan la señal y logren la efectividad de organizar el mercado que tenemos, no puede haber grupos monopólicos o oligopólicos que entonces terminen imponiendo un precio en detrimento de los consumidores. Por eso es que una de las tareas de los gobiernos es regular la economía, crear toda la legislación que evite los monopolios y otra serie de desequilibrios o de fallos que puede tener el mercado. Finalmente, un punto muy importante dentro del capitalismo es que se logró la adopción y se logró la aparición de técnicas, de formas de hacer cosas, de herramientas que permitieron proveer mercancías mucho más allá del crecimiento vegetativo de la población, de lo que permitía la naturaleza. Es decir, nosotros fuimos capaces de crear herramientas, crear formas de hacer las cosas cada vez más productivas que han permitido que la producción crezca a un ritmo muchísimo mayor de lo que se hubiese logrado si hubiésemos manejado el curso natural de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, y esto está en el proceso de formación y acumulación de capital de Adam Smith, la libertad económica es esencial para lograr este crecimiento, este progreso, este desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Qué significa libertad económica? Que los individuos puedan emprender los negocios que quieran. No hay un Estado diciéndole qué negocio van a impartir. El negocio puede ser exitoso, el negocio puede fracasar. Todo eso, el beneficio o el riesgo, lo asume el productor.
las personas pueden escoger en qué van a trabajar. No hay un Estado diciendo vamos a formar economistas o vamos a formar técnicos en computación. No, las personas decidiendo qué van a estudiar, en qué se van a formar, en qué se van a especializar y obviamente teniendo un trabajo para eso. Para que eso funcione como tal, era la parte que tenía aquí, tenemos que entender entonces que por una parte el desarrollo del capitalismo fue posible por un régimen de libertad económica, por la aparición de medios técnicos que cada vez fueron más perfeccionados, ¿verdad? Y que permiten aumentar la producción más allá del crecimiento vegetativo, porque hay un mercado, no solamente un mecanismo de mercado, jóvenes, sino un tamaño de mercado. Lo que hemos hecho nosotros es que hemos logrado cada vez tener tamaños de mercado mayores y porque toda producción necesita ser vendida y colocada para que sea exitoso el proceso de generación de ingresos. Es decir, no basta con producir, hay que vender y hay que generar un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo entender ese tema del sistema capitalista. Ya les voy a dar, fíjense que aquí en los anexos les dejo el capitalismo más emblemático que tenemos o lo que más se parece al concepto de capitalismo puro, que es la economía de Estados Unidos. Fíjense que en la economía de Estados Unidos la propiedad de los medios de producción es privada, no hay propiedad comunitaria de los bienes. Los individuos en su gran mayoría buscan maximizar sus ganancias. Por supuesto que se van a crear instituciones con fines de lucro, pero en la mayoría de los casos son empresas que desean maximizar su ganancia. La mayor parte de la población es asalariada, es decir, que están contratadas por cuenta ajena. Lo que quiere decir en esencia esto es que existen empresas, jóvenes, estructuras jurídicas que se encargan de la producción y de emplear la mano de obra para combinarla con el capital y producir los bienes y servicios. Obviamente esto significa que el sistema de precios es la fuerza que lleva a tomar las decisiones económicas básicas de la sociedad, qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién, tiene que ver con los mecanismos de los precios. La producción y la venta de la mayor parte de las mercancías tiene lugar bajo condiciones de competencia entre vendedores y compradores, cada uno persiguiendo sus propios intereses. Lo que les decía, tienen que ser mercados competitivos. Por eso es que en el mercado estadounidense combaten mucho los monopolios y los oligopolios. Hay áreas en que eso no es tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, si usted lo que produce son aviones, por más que usted fomente la competencia, no van a haber muchos grupos produciendo aviones, no es una actividad que permita muchos productores. Pero en todas las actividades que se pueda permitir el mayor número de productores, pues eso va a generar el mecanismo de mercado y los beneficios de los que estamos hablando. Otro punto es la remuneración del trabajo depende de la productividad, joven. Esto es básico. No es que se sube el sueldo porque hay inflación y entonces hay que reponer el poder adquisitivo. No. Si las personas fueron capaces de generar mayores ingresos para las empresas, es decir, aumentaron su productividad, tienen el derecho de recibir una mayor remuneración. ¿Okay? Eso es lo que tiene que ver con la productividad. El Estado no interviene en gran parte de los negocios, eso es básico en el capitalismo, y hay una alta mecanización de la producción. Hay muchísimas técnicas de producción, ¿ok? Tengo aquí en preguntas, en cuanto al sistema de la economía capitalista, ¿usted estaría de acuerdo en un libre mercado sin la intervención absoluta del Estado? Básicamente un sistema liberal. No, yo soy una keynesiana confesa. ¿Qué significa ser una keynesiana confesa? Que al mercado le dejamos todo el espacio que sea necesario para tener los beneficios del mercado, pero hay cosas que el Estado tiene que hacer, el Estado tiene que cumplir tres funciones básicas. Tiene que regular los procesos económicos que el mercado no atienda bien o suficientemente bien. Tiene que hacer un proceso de redistribución de la renta porque el sistema capitalista va a premiar, como es lo justo o lo correcto, a los que tengan los mayores talentos, a los que generen el mayor ingreso. Pero usted no puede permitir que personas que tengan una condición, por ejemplo, un niño que nazca en una familia de pocos recursos, no puede estar condenado toda su vida a ser una persona de bajos recursos. El Estado tiene que brindarle las oportunidades de educación y de desarrollo
para que él tenga la posibilidad de adquirir unas destrezas que le permitan generar un ingreso inclusive mayor que el que pudieron haber generado sus padres y tener una mayor calidad de vida. ¿Okay? Me preguntan algo aquí de la independencia del Banco Central. Libertad económica incluye como la independencia del Banco Central. Ojo que cuando ya hablamos de la actuación del Banco Central estamos hablando del Estado, ¿ok? Estamos hablando de intervención del Estado y obviamente el Banco Central es una institución muy especial que es reguladora de una mercancía importantísima que se intercambia por el resto de las mercancías y que es el dinero y que debe tener una independencia absoluta del Ejecutivo en sus funciones de ingresos y gastos, porque si no, se generan problemas como los que ustedes tienen en mente, que es la hiperinflación. ¿Okay? Otra pregunta dice aquí, la protección que puede otorgar el Estado para evitar el fracaso de algunos negocios afecta al sistema capitalista totalmente. La idea es que si usted es una economía capitalista, negocio que no fue productivo, negocio que quiebre. Hay negocios en los que no es tan fácil dejar eso así. Por ejemplo, la economía estadounidense, cuando hubo la crisis financiera del año 2008, a lo mejor ustedes no la recuerdan bien, hizo que o permitió que cayera un banco muy importante que era el Lehman Brothers. Eso generó un efecto dominó, una falta de liquidez y una crisis financiera que fue mucho más fuerte de lo que pudieron haber pensado que iba a ocurrir las autoridades en un principio. Entonces, bueno, no todo, hay negocios muy importantes, negocios con unas características específicas en las cuales, pues entonces el Estado podría intervenir. Entonces, me quedo con la frase de tanto mercado como haga falta, tanto Estado como se necesite, ¿sí? Ni que vaya a ser una, por ejemplo, no creo para nada en una economía de planificación centralizada, no creo para nada que funcione el sistema comunista y obviamente con las experiencias que hemos tenido tan de cerca, no lo creeré más nunca en la vida. Por supuesto, dentro del capitalismo, creo en un sistema que sea capitalista, pero con intervención estatal en lo que haga falta. Entonces, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Les prometí que no me iba a extender demasiado. Aquí dice que son las 9:38, así que por mi parte lo podemos dejar hasta aquí. Ustedes me dicen. Díganme que están conmigo, que están despiertos. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Alguien que me hable? Bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, yo sé que ustedes van a estar estresados porque viene su primera clase también de, ¿cómo es la materia que viene ahorita? Filosofía. Filosofía, imagínense. Ya abrimos el terreno para que puedan filosofar entonces. Un placer, jóvenes, haberlos tenido en esta primera clase. Recuérdense que yo lo que hago es que subo estas clases al canal de YouTube y coloco los enlaces en la sección de módulos en la unidad 1. Un placer enorme otra vez. Nos vemos, jóvenes.